Analizamos la decisión, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el persaltum reclamado por los tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, y por eso estamos con Néstor Espósito y con Verónica Urriola Beitia para, bueno, empezar a desandar un poco el camino y conocer todos los detalles. ¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, Néstor, ¿y ahora qué? Después de lo que habilitó la Corte. Bueno, la Corte, la primera lectura es que ha sido un revés claro para la intención que tenía el gobierno de regresar a los jueces a sus tribunales originales. Es la primera lectura. Ahora, la Corte Suprema ayer además habilitó por 48 horas, le corrió vista, es decir, le preguntó a las partes, en este caso el Estado Nacional y el Consejo de la Magistratura, che, ¿ustedes qué tienen para decir de esto? Y después de esas 48 horas, que son 48 horas corridas porque habilitó día y hora inhábiles, le va a preguntar lo mismo al procurador interino Eduardo Casal. Y después de eso, ya está en condiciones de resolver el fondo de la cuestión. Es decir, que probablemente el martes que viene, en su próximo acuerdo, resuelva esto. ¿Por qué se apuró la Corte? Mirá, en este PDF que te vamos a mostrar ahora, lo que aparece allí es la decisión de la Corte de inmediatamente después del acuerdo pedirle el expediente a la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Este es el tribunal que debía fallar en relación con el pedido que había hecho Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Le faltaba un juez. Ayer a las 11:30 de la mañana designó a Clara Dopico. La jueza Clara Dopico estaba llamada a empezar a leer el expediente para resolver. ¿Sabes qué pasó? Le sacaron el expediente de la mano. ¿A Clara Dopico o a la Cámara? A la Cámara. A la Cámara completa. Ese es el salto de instancia. La Cámara estaba trabajando en un fallo que tenía que resolver y la Corte le dijo, correte, bueno, ahora me toca a mí. Se responde lo que decíamos ayer, ¿qué pasa si la Cámara se expide antes que la Corte? Algo que podía llegar a ocurrir que finalmente claramente no ocurrió. Eso claramente no ocurrió. Ahora bien, ¿cómo se interpreta? ¿Qué se lee de esto que resolvió la Corte? Que, insisto, va muy en contra de lo que pretendía el Consejo de la Magistratura, lo que cristalizó el Senado y lo que efectivizó por decreto el presidente Alberto Fernández. Bueno, mira, en esta placa de alguna manera te resumimos qué es lo que va a decir esta historia. El fallo de la Corte de ayer, que no es un fallo definitivo, reconoce que la situación del traslado de los jueces implica una gravedad institucional. Rosenkrantz, en un voto casi por sus propios fundamentos, dice que es de una inusitada gravedad institucional. Cuestiona el apuro del gobierno por una vez que el Senado dijo estos jueces no están en condiciones de seguir en los tribunales en que están, a la madrugada y con un suplemento en el boletín oficial, los desplazó y los mandó de nuevo a los tribunales de origen. Lo que nosotros estamos viendo en esta placa es justamente el voto de los 5 integrantes de la Corte Suprema. Los 5 coinciden en el fondo y tienen alguna referencia, alguna diferencia básicamente en que Rosenkrantz es más duro incluso que los otros 4. Pero además de esto, el fallo tiene como consecuencia directa que los 3 jueces que habían sido corridos a tribunales originales, hoy vuelven a ser Bruglia y Bertuzzi, jueces de la Cámara Federal, y Castelli, juez del tribunal que tiene la causa Cuadernos. ¿Pero pueden volver a sus lugares, es decir, pueden volver a trabajar a sus lugares? No hoy, porque están de licencia, porque cuando fue toda esta situación pidieron una licencia extraordinaria. Entonces hoy están de licencia, están de vacaciones. Pero el lunes que viene se reincorporan a sus funciones. Este fallo les permite no ir a los tribunales originales, sino volver Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal y Castelli al Tribunal 7 del cual habían sido corridos. Esta es la primera consecuencia directa que tiene el fallo. Ahora esto va a pasar el lunes que viene. El martes volverá a reunirse la Corte y ahí tiene que resolver si eso corresponde de manera definitiva o si solo fue transitorio, es decir, resolver el fondo de la cuestión. Dos temas para análisis muy cortitos. El primero, algunos analistas, algunos colegas acreditados en justicia, planteaban ayer la sorpresa de parte de Carlos Rosenkrantz ante lo que fue el voto de los otros 4 integrantes de la Corte Suprema. Y también aparece por allí, y es una visión política que la vamos a tratar con Vero en un minutito también, quién gana y quién pierde dentro de la Corte, ¿no? Es un análisis un poco más fino. Se señala a Ricardo Lorenzetti como el ganador en este fallo de la Corte. ¿Cómo se entiende eso, Néstor? En rigor, el acuerdo de ayer fue un acuerdo convocado por Carlos Rosenkrantz con la expectativa de que iba a terminar, como la mayoría de estas cuestiones,
4-1 abajo, es decir, que iba a perder la votación 4-1 y finalmente terminó siendo casi un 5-0. En el caso de Rosenkrantz, la sorpresa viene por ese lado. Ricardo Lorenzetti, que le está peleando poder todo el tiempo al presidente de la Corte, cargo el cual él ocupó durante 11 años, Ricardo Lorenzetti sufrió el fin de semana un escrache en la puerta de su casa en Rafaela. Hacía 6 meses que no venía a la capital para asistir presencialmente a un acuerdo de la Corte y ayer lo hizo, también lo hizo Rosati. Había una vigilia con un reclamo muy fuerte, incluso en las redes sociales, hacia los jueces de la Corte. Lo que ocurrió fue que hubo una presión desde un sector de la sociedad muy fuerte que ayer se descomprimió. Como una primera medida, ayer eso se aflojó. Ahora, la decisión de fondo se tiene que tomar la semana que viene. La Corte ayer dio un indicio. Sería raro que la Corte, con lo que resolvió ayer, donde dijo Diego, y cambiara todo 180 grados, la semana que viene. Lo más probable es que haga un giro de 360 y termine en el mismo lugar. Claro. Bueno, y me quedo con 2 de las palabras que utilizaste porque con Vero Urriola-Beitia vamos a analizar el tema político, ¿no? Y aparece hoy en la portada de todos los diarios. Presión es la palabra que se usa desde el Gobierno Nacional para analizar justamente esta decisión de la Corte Suprema de aceptar el persaltum. ¿Por qué, sí, Vero? Exactamente. En principio habló Juan Martín Mena, el secretario de Justicia. Hubo ayer muchas idas y vueltas. El presidente Alberto Fernández se enteró de esta resolución de la Corte estando en la provincia de Santa Fe. Cuando llegó tuvo reuniones obviamente en Olivos. Este es un tema que preocupa y ocupa mucho al Gobierno Nacional. Juan Martín Mena, el secretario de Justicia, fue contundente. Evidentemente algunos ministros de la Corte son influenciables, dijo, a propósito de esta referencia que hacía Silvia sobre las presiones. Hay que aclarar algunas cuestiones. Por un lado, esta resolución, al margen de lo técnico que planteaba Néstor, tiene un efecto político muy contundente porque plantea cómo va a continuar la relación del Gobierno Nacional con la Corte Suprema de Justicia, pero además están interviniendo los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, el Senado Nacional, claro, que también intervino obviamente en esta resolución, y la Corte Suprema de Justicia. Hay mucha cautela en el Gobierno Nacional. Se esperaba que hablara Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, finalmente fue Martín Mena, el secretario de Justicia, y la realidad es que en este tema también se plantea una grieta política, porque sabemos que Juntos por el Cambio, la oposición, levantó las banderas de estos 3 jueces que el Senado resolvió debían volver a sus cargos, y para, obviamente, la oposición fue, al margen de lo jurídico, fue un triunfo político. Decías, Mena, y me quedo con justamente una de las declaraciones del viceministro de Justicia que habló en las últimas horas de palabras más, palabras menos. ¿Era tan grave el tema como para que la Corte lo tomara de una manera tan urgente? Justamente la Corte, lo que nos decía Néstor, ¿no? Toma este tema, lo considera de gravedad institucional y lo analiza de manera urgente en función justamente de ese argumento. Bueno, el tema es si la cuestión es técnica, si es técnica jurídica o si es política, o si se mezclan precisamente en este tema cuestiones técnico-jurídicas y políticas, y si no hay también influencias de otros sectores. Hablamos de política, pero también hablamos de medios de comunicación. También hablamos de las presiones, como decía Néstor, que hubo en los últimos días, esta manifestación en la puerta de la casa de Ricardo Lorenzetti, y decimos que tiene obviamente impacto político porque hubo ayer, entre comillas podemos decir, festejos de sectores claramente políticos. El caso de Elisa Carrió, que en su cuenta de Twitter celebró abiertamente esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí la República está muy, muy feliz, gracias a Dios, dice la exdiputada nacional, líder de la coalición cívica, uno de los partidos que integra la coalición Juntos por el Cambio. Había sido muy crítica, muy dura los días anteriores respecto justamente a la situación que atravesaban los 3 jueces, ¿no? Exactamente. Bueno, y recordemos que además Bruglia, Bertuzzi y Castelli también empezaron a colarse en las manifestaciones opositoras y anticuarentenas de los últimos días. Otra celebración, se podría decir, vino por parte de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, el partido mayoritario dentro de la coalición cívica. También a través de las redes sociales, los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli seguirán al frente de las causas que tramitan hasta tanto la Corte Suprema defina su destino. Quiero destacar a los argentinos que pacíficamente han defendido la institucionalidad, levantando sus banderas. Conmueve esta Argentina valiente
Y en el caso de Patricia Bullrich hay que decir que en este posteo además celebra las manifestaciones que hubo a propósito de este tema, que es cierto, es de preocupación de los argentinos el traslado y el trámite sobre cómo corresponde trasladar a 3 jueces. Bueno, pareciera que no. Sin embargo, insisto con esto, en términos políticos es muy importante para la oposición y también para el oficialismo cómo se define esta situación, porque, insisto y reitero, define cómo va a continuar la relación del Gobierno Nacional con el máximo Tribunal de Justicia. Hay un dato que no puede pasar inadvertido. Cuando hablamos de resolver la cuestión de fondo, ¿de qué estamos hablando? ¿De Bruglia, Bertuzzi y Castelli? Sí, pero es bastante más allá de eso. Lo que se está discutiendo es la constitucionalidad, la validez o no de trasladar a un juez por un decreto presidencial. En el caso de que la Corte avalara ese procedimiento, recordamos, Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron trasladados a su propio pedido por un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri. En el caso de que se avalara este mecanismo, hoy hay más de 300 cargos vacantes en el Poder Judicial. Es decir, que el actual presidente, o el próximo, o el siguiente, podría ocupar esos cargos trasladando a un juez de su conocimiento, amistad. Sin pasar por el Senado. Sin pasar por el Senado. De la misma manera que fueron trasladados Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Por lo cual también estaríamos en la misma situación que ahora atraviesan los tres magistrados. Exactamente. Y Vero. La expectativa depositada en la referencia que pueda hacer hoy el presidente Alberto Fernández o la ministra de Justicia Marcela Lozardo. Desde el oficialismo hubo mucha cautela ayer durante todo el día. Leopoldo Moró, el legislador nacional radical, alineado obviamente con el oficialismo, sí hizo una referencia muy contundente también a través de Twitter. Hoy se cumplió la amenaza de Joaquín Morales Solá, que en su columna del domingo pasado le advirtió a los jueces de la Corte que iban a ser escrachados si no fallan como les exigen Clarín, La Nación y un grupo de violentos de Cambiemos que se vienen manifestando en los últimos tiempos. Fue la referencia más fuerte, más contundente y direccionada directamente, en este caso, por Leopoldo Moró hacia el grupo Clarín, hacia La Nación, hacia el periodista Morales Solá, por lo que se interpreta en algunos sectores del oficialismo fueron las presiones que se ejercieron para que finalmente la Corte resolviera en esta resolución, bueno, como contaba Néstor, la situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Gracias, Vero. Gracias, Néstor. Seguimos ahora de esta manera.